Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 11. Hermanos, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo, fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque, cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también, ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas bíblicas que hemos escuchado. La carta a los Romanos nos habla de la muerte y resurrección de Jesús, y cómo esa obra redentora tiene un impacto transformador en nuestras vidas como creyentes. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras para enseñarnos sobre la importancia del bautismo y cómo está intrínsecamente relacionado con la muerte y resurrección de Jesús. El bautismo es un acto simbólico en el que somos sumergidos en agua, representando nuestra identificación con la muerte de Jesús en la cruz. Al ser sumergidos bajo el agua, simbolizamos que hemos sido unidos a la muerte de Cristo y hemos sido liberados del poder del pecado y la condenación. Pero el bautismo no se queda solo en la muerte, sino que también representa nuestra identificación con la resurrección de Jesús. El bautismo nos conecta con la vida nueva que tenemos en Cristo. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, también nosotros somos llamados a vivir una vida nueva y transformada. Ya no somos esclavos del pecado, sino libres para vivir en obediencia a Dios y en comunión con Él. Esta verdad es motivo de gran gozo y gratitud, ya que somos partícipes de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Lo que también interpretamos como el viejo hombre se refiere a nuestra antigua naturaleza pecaminosa, que estaba muerta en delitos y pecados. Pero a través de la obra de Jesús en la cruz, esa vieja naturaleza ha sido crucificada y hemos sido liberados de su poder. Sin embargo, el apóstol Pablo nos advierte que nuestra lucha contra el pecado no ha terminado por completo. Aunque hemos sido liberados, todavía enfrentamos tentaciones y batallas espirituales en nuestra vida diaria. Pero ahora, con Cristo en nosotros,
tenemos el poder y la capacidad de resistir al pecado y vivir una vida santa. Considerarnos muertos al pecado implica reconocer nuestra nueva identidad en Cristo y vivir en consonancia con ella. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos amados de Dios, llamados a vivir en obediencia y santidad. Esto no significa que nunca pecaremos o que seremos perfectos en esta vida, pero sí implica que nuestro deseo y nuestra dirección han cambiado. Ahora vivimos para agradar a Dios y buscar su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. La realidad de nuestra identificación con Cristo y nuestra nueva vida en Él tiene profundas implicaciones en cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los demás. Como creyentes, hemos sido llamados a amar y perdonar como Cristo nos amó y perdonó. En resumen, esta lectura nos recuerda la importancia y el significado profundo del bautismo. A través del bautismo, somos identificados con la muerte y resurrección de Jesús y recibimos una nueva vida en Él. Somos liberados del poder del pecado y llamados a vivir una vida de obediencia y santidad. Al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, podemos experimentar la plenitud de la vida que Cristo nos ofrece y reflejar su amor en nuestras interacciones con los demás. Hermanos, que esta verdad transformadora penetre en lo más profundo de nuestros corazones y moldee nuestra forma de vivir. Que cada día consideremos nuestra identidad en Cristo y busquemos vivir en obediencia a su voluntad. Que seamos testimonios vivos del poder de la muerte y resurrección de Jesús en nuestras vidas, atrayendo a otros hacia Él y compartiendo el mensaje de salvación. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos desafía a tener una verdadera y profunda devoción a Él, incluso por encima de nuestros lazos familiares más cercanos. Además, nos enseña la importancia de recibir y servir a aquellos que son enviados en su nombre. Las palabras de Jesús pueden parecer duras a primera vista, pero Él no está negando la importancia de las relaciones familiares. Más bien, nos está recordando que nuestro amor y devoción hacia Él deben ser la prioridad más alta en nuestras vidas. Nada debe interponerse entre nosotros y nuestro compromiso de seguir a Jesús. Amar a Jesús, por encima de todas las cosas, implica que estamos dispuestos a sacrificar incluso las relaciones familiares más cercanas si eso se interpone en nuestro seguimiento a Cristo. No significa que debemos dejar de amar a nuestros padres, hijos o hermanos, sino que debemos amar a Jesús aún más. Nuestro amor por Él debe ser tan profundo y transformador que todas nuestras relaciones terrenales encuentren su fundamento en nuestro amor por Dios. Este llamado a amar a Jesús sobre todas las cosas puede ser desafiante. Puede requerir sacrificio, renuncia y desapego. Pero también nos asegura que nuestro amor y nuestra devoción a Dios traerán bendiciones abundantes. Al entregar nuestras vidas a Jesús, al renunciar a nuestro propio egoísmo, encontramos la verdadera plenitud y significado de la vida. Jesús nos habla sobre la importancia de recibir y servir a aquellos que son enviados en su nombre. Él nos anima a recibir a aquellos que vienen en su nombre, ya sean profetas o justos, y a reconocer la obra de Dios en ellos. Al hacerlo, no solo estamos mostrando hospitalidad y amor, sino que también estamos recibiendo la bendición de su ministerio. Recibir a aquellos que son enviados en el nombre de Jesús no es solo una cuestión de cortesía, sino que tiene un significado espiritual profundo. Cuando abrimos nuestros corazones a los siervos de Dios, estamos abriendo las puertas para que Dios obre en nuestras vidas. Estamos participando en la obra del reino y experimentando las recompensas y bendiciones que provienen de servir a Dios y a su pueblo. Estas palabras nos recuerdan la importancia de las acciones más simples y humildes de amor y servicio. A veces, puede parecer que nuestras pequeñas acciones no tienen mucho impacto, pero Jesús nos asegura que incluso dar un vaso de agua a alguien en necesidad no pasará desapercibido ante Dios.
Esta enseñanza de Jesús nos desafía a vivir una vida de servicio y generosidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son más vulnerables y necesitados. Cada acto de bondad, cada muestra de amor y compasión, por más pequeña que sea, es significativa a los ojos de Dios. Nuestro servicio desinteresado refleja el amor y la gracia de Cristo en nuestras vidas y tiene el poder de transformar vidas. En resumen, la lectura del Evangelio nos invita a tener una devoción profunda y exclusiva a Jesús, amándolo sobre todas las cosas y renunciando a cualquier cosa que se interponga en nuestro seguimiento a Él. Nos desafía a recibir a aquellos que son enviados en el nombre de Jesús, reconociendo su ministerio y abriendo nuestras vidas a las bendiciones del reino. También nos recuerda la importancia de los actos más simples de amor, que no pasan desapercibidos ante los ojos de Dios. Que este encuentro con la palabra de Dios nos inspire a ser discípulos valientes y comprometidos, dispuestos a seguir a Jesús en todas las circunstancias y a dar testimonio de su amor en el mundo. En respuesta a estas lecturas y a la llamada de Jesús, les invito a un momento de oración personal. Permítanse estar en la presencia de Dios y abrir sus corazones a su amor y dirección. Escuchen su voz interior mientras les habla a través de su palabra y permítanle guiarles en su camino de discipulado. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra que nos guía y nos nutre. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido tibios en nuestro seguimiento, por las veces que hemos amado las cosas del mundo más que a ti, por las veces que hemos fallado en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Renueva en nosotros el don de tu Espíritu Santo y ayúdanos a vivir con un compromiso radical en nuestra fe. Señor, ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas y a seguirte con todo nuestro ser. Danos fuerza para renunciar a las cosas que nos alejan de ti y para abrazar la cruz del discipulado. Que tu amor y tu gracia nos impulsen a amar a los demás, especialmente a los más necesitados. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones y llénanos con tu sabiduría. Ayúdanos a reconocer las voces falsas y las tentaciones que nos alejan de la voluntad de Dios. Fortalécenos en nuestra lucha contra el pecado y danos el coraje de testimoniar a Cristo en todas las circunstancias. Padre Celestial, confiamos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que nos guíes y protejas en nuestro camino de fe. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.